esposas héroes. Ser esposa y madre no es fácil, ¿no? Y saben, cuando estaba preparando el tema, soy sincero, yo no estaba preparando un tema como guardando cierta coherencia con la fecha, pero al final caí en cuenta y dije, ve, ¿verdad que mañana se celebra? No, bueno, esa es el mundo celebra esa fecha especial, pero igual debemos amarla todos los días, ¿no? Eso está claro. Pero el tema que les voy a compartir de alguna manera tiene mucha relación con eso. La Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que todos nosotros estemos enteramente equipados y preparados para toda buena obra. Amén. Eso dice la Biblia. Y es por eso que la Biblia nos enseña sobre finanzas, cómo prosperar, cómo administrar las finanzas. La Biblia nos enseña cómo educar a los hijos. La Biblia nos enseña no solamente sobre la salvación, nos enseña cómo vivir una vida agradable a Dios. Y hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con la familia. Yo no era resistente al matrimonio, pero me costaba trabajo pensar cómo en una familia que viviera en armonía. Aunque nunca, gracias a Dios, llegué a contemplar, a ver a mis padres peleando. Nunca mi padre le levantó la mano a mi madre. Pero yo pensaba, pero sí tuve un amigo en mi adolescencia, era mi mejor amigo. Y él sí padecía eso. Sus padres tenían conflictos continuos y eran un conflicto violento, de agresiones. Y recuerdo que en una ocasión estábamos jugando en el patio de la casa y de pronto ellos comenzaron a pelear. Y eso es horrible, hermano. Yo era un adolescente y yo estaba con él y ese muchacho estaba blanco, él estaba asustado porque los padres estaban peleando y se estaban golpeando. Y uno de niño, ¿qué hace? ¿No? Eso es tremendo. Y él me decía, váyase para su casa, váyase para su casa. Pero yo creo que el corazón de él vivía un poco de conflictos. Era no solamente el dolor de que sus padres estaban peleando, sino como la vergüenza, ¿no? De que un extraño estaba siendo testigo de eso. Y yo no salía porque a mí me daba miedo. Yo decía, ¿a qué hora yo salgo y me coge por ahí un plato o un sartén atravesado? No, yo no. Yo estaba paralizado. Y al final vi un espacio, vi que se menguaron los ruidos y salí corriendo y escapé. Pero eso es muy duro. Y hermanos, eso lo vemos y lo vemos cuando no le permitimos a Jesucristo gobernar el corazón. Pero la verdad es que la familia nació en el corazón de Dios. Amén. La familia nació en el corazón de Dios y el matrimonio es un diseño de Dios. La Biblia dice, el que haya esposa haya el bien. El que haya esposa haya el bien y alcanza el favor de Dios. Luego la familia es una bendición, la familia es un tesoro enviado del cielo. Así a veces usted diga, ay pastor, pero qué tesoro. Y cierto que cuando nos reunimos como familia a compartir un momento especial, esa atmósfera es única. Es única. Estadísticamente está comprobado que cuando alguien vive un gran fracaso en su vida, generalmente huye al seno familiar primario. Porque tenemos allí ese concepto de protección, de atmósfera única. Eso, así lo ha diseñado Dios, la familia. Y la familia es el seno de formación para los niños. Y el matrimonio es un diseño de Dios
de complemento en amor. Hoy vamos a tocar este tema. Por eso el tema se llama Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y hoy usted me va a permitir, como se dice popularmente, meterme a la cocina. Y si no me da permiso, pues entonces me perdona. Vamos a ver, en primer lugar, que en el matrimonio la unidad es vital. Claro que alguien puede decir, pastor, pues que yo no estoy casado. Sí, pero usted un día se va a casar. Amén. Entonces necesitamos ser enseñados. Es triste, ¿no? Pero con dificultad en los colegios se preparan a los jóvenes para el matrimonio. De hecho, como tenemos libertad de pensamiento, entonces todo el mundo hace lo que quiere. Imagínate, hasta hoy día más bien en vez de enseñar acerca de lo que es el matrimonio, más bien se promueve el otro matrimonio. En fin, ¿estamos ahí, hermanos? Marcos capítulo 10. En el matrimonio la unidad es vital. Marcos capítulo 10. Están en una discusión con el Señor Jesús sobre el divorcio. ¿Ha pensado usted alguna vez en el divorcio? No conteste. Ay, no, pastor, jamás. ¿Qué tal? Pero no podemos negar que a veces el diablo manda ese dardo, sobre todo cuando las cosas están críticas en casa. Sobre todo cuando en el matrimonio, en el hogar, hay roces, hay problemas. Y el enemigo trae esa visión de futuro. ¿Y qué tal si se acaba el matrimonio? O tal vez alguien que no se ha casado diga, no, pastor, el perro es el mejor amigo del hombre. Comprobado. No. Yo he visto tantas experiencias. He vivido mi experiencia de mis padres. ¿Matrimonio? No, pastor. Mejor solo o sola que mal acompañado o acompañada. Y es cuando la sabiduría popular y cuando las heridas y traumas del corazón nos impiden ver el modelo verdadero de Dios. Así que en el pueblo de Israel tenían una autorización para el divorcio, pero habían dos interpretaciones al respecto y vienen a preguntarle a Jesús. Marcos capítulo 10, lea conmigo el versículo 3 antes de ir al 6 y al 7. Marcos 10, 3. ¿Están conmigo, amados? Dice el verso 3: Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús, por favor, mire que el que habla es Jesús. Y respondiendo Jesús, dice el verso 5, les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Por qué Moisés permitió el divorcio en medio de Israel? Dice la Biblia que eso nació en la dureza del corazón del hombre, pero no es el modelo de Dios. Lo que está escrito aquí es que la Biblia dice que Dios aborrece el divorcio. Yo sé que hay circunstancias muy especiales y casos muy específicos, unas situaciones muy delicadas, pero tenemos que ver es la perspectiva de Dios cuando diseñó el matrimonio. Y Dios diseñó el matrimonio para toda la vida. Le habla a los jóvenes y solteros. Dios diseñó el matrimonio para toda la vida. De manera que cuando nosotros nos casamos, tomamos la responsabilidad del compromiso de casarnos. Una de las cosas que tenemos que tener en la visión es que estaremos juntos para toda la vida. Amén, hermano. Versículo número 6. Jesús les dice, pero al principio de la creación
varón y hembra los hizo Dios. Al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Dios no diseñó que el hombre se case con el hombre o la mujer con la mujer. Dios diseñó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Versículo 7. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, yo quiero hablarles aquí en este punto sobre la unidad en el matrimonio. Y lo primero es que veamos la expresión se unirá. ¿Qué quiere decir cuando Jesús expresó se unirá? Los dos se unirán. Esta palabra, desde el griego bíblico, traduce, mire lo que significa en primer lugar, permanecer. Cuando Jesús está hablando de la unión entre el hombre y la mujer, la primera connotación de unión que el Señor Jesucristo les da es de permanecer. También significa adherir, pegar. Esta expresión, esta palabra implica una unión fuerte, tanto que un sinónimo de esta frase es cementar. Imagínate. Pero también leía que era un término usado en la unión fuerte de metales. Y yo pensaba en la soldadura. Qué unión, ¿verdad? Eso es lo que el Señor planeó. Es una unión cuyo objetivo es que no haya separación por ninguna otra fuerza. Cuando pensamos en las palabras permanecer o unión fuerte, esas palabras nos hacen pensar en aquellas situaciones tan críticas en el matrimonio que pensamos que se va a romper, que se va a quebrar. Pero aquí el Señor Jesús nos está recordando algo hoy a todos los que estamos aquí. Y es que el deseo de Dios es que el matrimonio esté unido y que el Señor cuando lo estableció lo formó para que sea para toda la vida. Cuando nos casamos, nuestro objetivo debe ser permanecer unidos. Y que Dios nos guarde y nos ayude a todos. Porque sin duda alguna, la Biblia dice de la mujer sabia edifica su casa. Y al hombre también le dice, y vivir con ellas sabiamente. Luego el matrimonio requiere sabiduría. Amén. Y la sabiduría de Dios para sacar adelante el matrimonio y poder recibir del Señor las bendiciones y caminar en todos sus derechos. Dios estableció que dentro del marco matrimonial se desarrolle la vida sexual de la pareja, no antes. No hay tal cosa de la pruebita de amor. Probemos a ver cómo nos va. Amén. Cuando una relación es de Dios, es de Dios. Es de Dios sencillamente. Vamos a ver ahora en segundo lugar, respecto a esa unión y a esa fuerza para la unidad, es que el amor es la mayor fuerza del universo natural y espiritual. Y pensaba en eso porque fue por amor que Jesucristo dio su vida. Fue por amor que Jesucristo dio su vida. ¿Y sabe qué es lo impresionante? Que la Biblia dice que así como Cristo amó a la iglesia, el hombre ame a su mujer. Yo pensé que las esposas iban a decir amén. ¿O será que no vino el esposo? Y yo digo, Dios, qué nivel, qué estándar. Como esposo hay que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Es que Jesucristo dio su vida por ella. Marcos capítulo 10 sigue diciendo, el Señor Jesús sigue hablando.
Versículo 8 y 9. El verso 8 dice: y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Porque a veces aparece la separación. La razón es precisamente el hombre, en su ego, en su orgullo. El hombre, un tercero, una tercera persona en la relación. Y es bien tenaz esto. Observen que el deseo de Dios es que los dos sean uno. Que Dios nos ayude, porque a veces los dos se vuelven tres. Y Dios quiere es todo lo contrario, que los dos se vuelvan uno. Pero el enemigo trata de dañar la unidad. Y cuando yo hablo de un tercero, no necesariamente estoy hablando de un amante o de un amante. Claro que es también eso. Pero ¿cuántas veces en la relación de esposos se entromete porque se permite o se tolera a una tercera persona en el hogar? Yo he visto parejas con tremendos conflictos porque una tercera persona viene a dar consejos, viene a decirles cómo llevar el hogar, y ni siquiera cristiano es. Personas que se les da cabida en el hogar, en la casa, tienen libertad, hermano, para meterse hasta las partes más íntimas de la casa, pero vienen a dañar la unidad del hogar. Vienen a deteriorar la atmósfera de unidad de la familia. Y lo que no edifica hay que desecharlo. Porque debemos cuidar un tesoro que Dios nos ha dado, que se llama familia. Y los dos serán una sola carne. Frase que sin duda es un desafío para nosotros, llegar a tremendo nivel de unidad. Pero también dice allí los dos, porque son diferentes, pero los dos van a ser uno solo. Y podemos nosotros decir: uy, pastor, pero qué difícil eso. Claro, es que aquí no dice que será fácil, pero sí dice Dios que es el objetivo. ¿Sabe cuándo es fácil? En la medida en que caminemos en el Espíritu. ¿Sabe por qué es tan difícil a veces? Porque nos dejamos llevar por el orgullo, nos dejamos llevar por el ego. Ay, yo también soy capaz. Ah, pues yo no me dejo. Ah, pues ahora utilizo la indiferencia. Ah, pues ahora le corto los servicios. Y un poco de cosas. Y se entra en un conflicto de poderes. ¿Por qué? Por el ego, por el orgullo, porque queremos ganar. Y entonces nos cuesta trabajo ver los valores que hay en el otro. Los dos deben ser como uno solo, o sea, el uno complementa al otro. Hay cosas que usted no tiene y que su esposa tiene. Hay cosas que usted no tiene y que su esposo tiene. Y es necesario reconocer eso. Yo a veces pienso en el ministerio y yo digo, hay cosas que mi esposa tiene que a mí Dios no me ha dado. Yo a veces estoy ministrando y yo recibo una palabra del Señor, algo para ministrar, pero ella tiene visiones, yo no. Yo de vez en cuando por ahí veo algo. Ella sí, es tremendo. Estamos orando y me dice: papi, yo vi tal cosa y es esto y esto y eso. Y nos complementamos. En la casa hay cosas que hay veces que hay que hacer algo y a mí se me olvida. ¿A alguien le pasará lo mismo aquí? Y ella es la que me acuerda. Pero cuando uno no aprende a manejar eso y como que no se baja de su orgullo, es: ya va a comenzar usted. Ya sé, se lo hago el viernes. Pero no dijo que viernes, no, Viernes Santo, primer viernes de diciembre, quién sabe cuándo era. Y entonces empiezan las diferencias. A veces tomamos ciertas decisiones y tal vez como hombres somos radicales. Y entonces ellas son el corazón, ¿no? Se mire, papi, considere esto, considere lo otro.
Y nos cuesta a veces trabajo ver que en realidad nuestra esposa es un complemento, no es un dolor de cabeza, es un complemento. Y los dos serán uno, o sea, estoy completo. Igual en el caso de la esposa. Hay esposas que a veces son muy inconstantes en su estado de ánimo, aún en su vida espiritual. Hay esposas que un día están en la gloria, Dios mío, impresionante. Uno las mira y les ve las alitas ya, uno dice, oh, Dios del cielo. Pero a los 3 días pueden estar con el ánimo abajo. A mi Dios no me oye. No, ¿cómo que no? Y entonces en esa inconstancia debe estar ahí el varón. Venga, vamos a orar juntos, vamos a pedirle al Señor. Me estoy haciendo entender, hermanos. No somos un dolor de cabeza, somos un complemento. Su pareja no es el problema, su pareja es una bendición de Dios. Y por eso Dios puso en cada uno virtudes o talentos. Por eso tenemos que aceptarnos como pareja. Hay esposos que les cuesta trabajo aceptar a su esposa. Ah, pastor, pero es que usted no sabe. Esa mujer alega, ¡uy! Alega al desayuno, al almuerzo y a la comida. Y eso porque nos vemos en esos tiempos. Pero yo creo que todo el día alega. Y bueno, ¿es cierto que no es como mentira eso? Entonces tenemos que entrar a pensar, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué ese comportamiento? Pastor, es que él no es detallista. Él no me dice a mí que estoy bonita. Él a mí no me valora. Y una vez fui a la peluquería y ya me arreglé el cabello, me lo tintureo, me hice rayito, me arreglé las uñas, me hice todo eso. Y lo miré y le dije, adivine qué me hizo. Y nada, no reconocía nada. Con todo lo que me había hecho, nada, pastor. Bueno, entonces algo está pasando. Pero no es caer cuestionando al otro y señalando al otro. Hermanos, antes de entrar a señalar o enfatizar los errores del otro, oremos por el otro. Yo le pregunto, ¿ora usted diciéndole, Dios, dame amor por mi esposa? ¿Ora usted pidiéndole al Señor, Señor, dame amor por mi esposo? ¿O nos encerramos solamente en casa cuando tenemos la dificultad para decirles que vea, usted es 1, 2, 3, 4 y esto y esto y esto? Es que así es usted. O más bien vamos a la presencia del Señor y le decimos, Señor, ayúdalo porque Él es 1, 2, 3, 4. Ayúdalo, transfórmalo. Que comience a ser ese hombre de Dios, o que comience a ser esa mujer de Dios, en caso de que sea el esposo quien debe orar. Perdónenme, amados, pero yo a veces creo que es más el tiempo que invertimos discutiendo que orando por la pareja. Y Dios, para Dios todo es posible. Su esposa es una bendición y su esposo es una bendición. La Biblia nos enseña, escúcheme esto, la Biblia nos enseña que Dios los juntó. Por eso Jesús dijo, lo que Dios juntó, Dios los juntó. Y es hermoso eso porque desde el griego esa palabra los juntó es los unió en yugo. Yo aquí les compartí una ocasión sobre lo que era el yugo, ¿verdad? Aquella madera que iba sobre la yunta o pareja de bueyes, siempre unidos por ese madero que llevaban allí arando el campo. Trabajaban todo el día arando el campo y allí llevaban el yugo. Y es interesante que la palabra aquí donde dice Dios los juntó es como Dios los puso a compartir el yugo, los unió en el mismo yugo, están juntos, unidos aunque el arado esté difícil, unidos aunque el sol esté muy fuerte, unidos aunque la crisis sea dura, unidos a pesar de. El deseo de Dios es que esa unión sea para toda la vida.
Y estar unidos implica perdón, tolerancia, amor. ¿Sabe cuándo nosotros no toleramos los defectos del otro? Cuando no aceptamos los nuestros. Nos convertimos en tremendos críticos de los errores del otro, y ¿sabe qué? A veces llevamos hasta 15 y 20 años de casados y le seguimos repitiendo los mismos errores. Es que usted toda la vida ha sido así. Es que usted toda la vida ha sido... Bueno, pues ya no diga más eso. Si se lo ha dicho un poco de años, ya no se lo diga más, ya lo sabe. Vamos y doblemos nuestras rodillas delante de Dios y oremos para que Dios haga un milagro en ellos. Igual con nuestros hijos, no condenemos a nuestros hijos. Es que usted es torpe, es que usted no sabe, es que usted es... Más bien vamos y oremos por ellos. Y Dios hará un milagro en ellos. Porque nuestros hijos irán más allá de lo que nosotros hemos hecho o hasta donde hemos llegado. Ahora, yo le hablo a los solteros y a los jóvenes. Cuando hablan del yugo desigual, era poner a un buey viejo, grande, que ya sabía cómo era el camino derecho, y le ponían un animal diferente. Podía ser un burro. ¿Usted te imaginas un buey y un burro con el mismo? Es una pelea. Yo creo que al buey le tocaba arrastrar a ese burro porque el burro es terco. Los burros son tercos. Entonces, usted se imagina a ese buey tratando de llevar a ese animal. Yo me lo imagino a ese burro en reversa. Eso sí que es difícil, arar así. O tú te puedes imaginar a un buey viejo, maduro, que ya trabaja, sabe cómo es hacer el arado, y le pongan a un ternero grande, joven. ¿Usted se imagina? Un ternero cansón al lado, queriendo brincar, queriendo jugar, queriendo irse por otro lado, y el buey acá queriendo hacer su trabajo. Eso es el yugo desigual. Cuando tú eres cristiano, cuando tú amas a Dios, en tu plan de vida está el servir a Dios, y te unes a una persona diferente. Así será la vida de difícil. Por eso es que Dios nos aconseja y el Señor nos dice cómo debe ser la unión. Y nos dice eso porque cuando un joven, una jovencita toma una mala decisión, se amarga la vida. Amén. Hoy me ha tocado a mí pedir los amenes porque no ha habido mucho amén. Vamos al punto número 2. Hablando dentro del matrimonio. Derribemos el muro de la indiferencia. Qué duro es ese muro, hermano. Y es tan fácil de derribar. Es tan fácil de derribar. Pero a veces permitimos que ese muro comience a levantarse en el hogar, en la familia. Y no hablo solamente a nivel de pareja, entre padres e hijos. Vamos por favor al libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés. Ese libro está después. Usted puede ubicarse en el libro de los Salmos, y después de Salmos sigue Proverbios, y después de Proverbios sigue Eclesiastés. Libro de Eclesiastés, capítulo 4. Salmos, Proverbios, llega a Eclesiastés. Miremos el capítulo 4. Versículo 9 y 10 vamos a leer. ¿Están conmigo allí, amados? Dice el versículo 9: mejores son dos que uno. Antes de continuar, a mí me llamó la atención cuando en un periódico leí los resultados de una estadística,
Y la estadística, lo que recuerdo, es que mostraban allí que el hombre casado, la mujer casada, es decir, la convivencia en pareja, hacía o tenía la tendencia a que ellos fueran más productivos que cuando estaban solos. Así es que aquí está. Mejores son dos que uno. Y cierto, hermano, que cuando uno está joven, uno se la da de Superman, ¿cierto? Se la da de Superboy. Uno es, no, yo me basto, yo sé, yo no necesito de nadie, yo sé cómo hago las cosas, yo esto y yo lo otro, yo no necesito. Pero cuando uno va llegando a los 50 y pico, empieza a cambiar de manera de pensar y comienza a darse cuenta que vivir solo es duro. Amén. Porque nuestro buen Dios siempre tiene la razón. Y Él dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que la mujer esté sola. Y por eso Dios estableció el matrimonio. El matrimonio es el modelo de Dios. Es un diseño celestial. Porque aquí lo dice, versículo 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Y yo le digo eso y yo, claro, eso está en la Biblia. Eso lo descubrieron ahora. Versículo 10. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Usted se ha caído y a veces ha quedado en una condición donde no puede salir? ¿Sí? Y que necesita de la mano de otro. Sobre todo cuando uno se va como de para atrás y queda con los pies así, las manos así, no tiene como dónde apoyarse, ¿no? Es más, empezamos a gritar si no hay nadie a la mano que nos ayude allí. Porque quedamos impotentes, quedamos que no sabemos cómo salir. Lo primero que vamos a ver aquí es que la unidad y el complemento producen mayores resultados. Y son las dos cosas, ¿no? La unidad y el complemento. Saber que somos complemento. Que estamos para ayudarnos. Y que Dios puso cosas en ella que yo necesito y que Dios puso cosas en él que ella necesita. Que es diseño de Dios. Y eso nos lleva, esa unidad y ese complemento nos lleva a tener resultados grandes. Yo he conocido parejas que mientras estuvieron casados y unidos, sus logros eran significativos, pero el día que se separaron, todo se vino abajo y su potencial ya no es el mismo. Es lo que yo he visto. Es lo que he visto. El texto, la Biblia nos dice, tienen mejor paga de su trabajo. Otra versión dice, tienen mejor remuneración por su trabajo. Y cuando se presentan las dificultades, las luchas y uno cae, el otro lo levanta. Y es que el diseño de Dios es una bendición. Por eso dice, mejores son dos que uno. Pero hermanos, a veces en la casa están los dos, pero cada uno por su lado. Hay esposos que no sacan un tiempo para sentarse y hablar, que se han dejado quizá llevar por su orgullo, por su egoísmo. Y esa dureza de corazón nos hace indiferentes al otro y allí comienza a levantarse el muro de la indiferencia. Y por esa dureza de corazón a veces somos, hermanos, implacables con el otro. Quizá un esposo vea a su esposa triste, quizá con lágrimas en sus ojos, y por dentro lo único que diga es, a él está pasando lo que tenía que pasarle. ¿Sí ve? Y sale y se va. O caso contrario, quizás su esposo, el que está en crisis, en problemas, no sabe qué hacer. Duerme por raticos en la noche porque no sabe qué hacer.
Y ella dice, bien hecho, para que no friegue. Y nos quedamos en eso. Y comienza a levantarse ese muro de indiferencia. Y como dice la Escritura, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la mujer esté sola, no es bueno que cada uno vaya por su lado. Pues sí, estamos ahí en la casa, pero no, realmente yo hasta duermo en la pieza de atrás y ella adelante, cada uno por su lado. Ese no es el modelo de Dios. Es que él duerme atrás porque yo duermo con el niño. No, saque al niño y duerma con su esposo. Sí, hermano. Así es. Y cuando se levanta el muro de la indiferencia, entonces cada uno por su lado. ¿Y qué pasa cuando estamos solos? La voluntad de Dios es que los dos se hagan uno, no que sigan siendo dos. Entonces, cuando cada uno anda por su lado, al andar sin su complemento, sin aquello que le hace completo o completa, entonces es vulnerable. Vulnerable a los dardos del enemigo, vulnerable a los ataques del enemigo. Y por eso en ese tiempo de soledad, como no hay diálogo, se dañó el canal de comunicación, entonces cada uno hace sus negocios o sus cosas sin consultarle al otro. Y eso no es otra cosa que los primeros pasos hacia la caída, los primeros pasos hacia la destrucción del hogar, del patrimonio, del plan de vida futuro. Son los primeros pasos. Y el enemigo fácilmente engaña a cada miembro del hogar cuando cada uno anda por su lado. Amados, ¿qué pasa cuando no hay canal de comunicación con los hijos? Los padres vienen a enterarse que los hijos tienen problemas cuando los llaman del colegio o cuando llaman desde una comisaría. Como le sucedió, ¿recuerdan a Pelé? Yo compartí esa historia, ¿recuerdan o no recuerdan? Pelé en el mundo, viajando, dando conferencias, en unión con otras instituciones, luchando contra la droga y promoviendo el deporte en el mundo, en un proyecto que él tenía. Y en esas campañas, un día lo llaman, desde Brasil lo llaman y le dicen: su hijo está en la estación de policía porque lo cogimos con otros en un vehículo y llevaban tantos kilos de cocaína. Él afuera haciendo un trabajo muy bonito, pero a su casa se había metido aquello con lo cual él estaba luchando afuera. Y eso es lo que pasa en la casa cuando cada uno anda por su lado. Hijos que no conversan con sus padres, padres que no tienen tiempo para sus hijos, padres que no pueden sacar un momento para estar con ellos y hablar, porque quizá al varón le parece ridículo ponerse a hacer ciertas cosas con los hijos. Yo estoy haciendo cosas más importantes. Y se descuidan esos espacios. Y entonces los hijos encuentran en la calle, en las tribus urbanas, en la droga, en la perversión y en el satanismo, el afecto que no tienen en casa. Y esos muros de indiferencia acaban con todo. Pero para acabar con eso, ¿qué hay que hacer? Buscar a Dios y llenar nuestro corazón del amor y la sabiduría que viene de Dios. Porque el plan del Señor es que yo y mi casa serviremos al Señor. Ese es el plan de Dios. En segundo lugar, vamos a ver aquí que el complemento genera fortaleza y protección. Cuando en el hogar hay unidad. Claro que alguien aquí puede decir: pastor, pero es que en el caso en que los dos son cristianos y cuando nomás una persona es cristiana, bueno, ese debe tomar la bandera de la fe y orar por toda su familia, porque ellos vendrán al conocimiento de Jesucristo el Señor. Eclesiastés capítulo 4 dice el versículo 11 y la primera parte del versículo 12. Eclesiastés 4:11. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo?
Imagine, pastor con más cobijas. Santo Dios. Versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Qué importante es eso. Cuando alguno de ellos como que baja la guardia, baja en su condición espiritual, pero ahí está el otro para orar, para animarles. Vamos a orar juntos, vamos a clamar a Dios. Perdóneme, pero a veces el esposo no le interesa ni le preocupa la vida espiritual de su esposa. A veces el esposo solo le preocupa que todo en la casa esté en orden y no se escucha a la esposa. En otras ocasiones es la esposa la que por la gracia de Dios ora, busca a Dios, y lo único que hace es señalar y cuestionar al otro. Es que como usted no ora, busque a Dios, mijito. Es que usted no busca y no al Dios bombero. Cuando tiene problemas es que le pide a Dios. Y resulta que en la casa no estamos para pelear por eso, sino para ayudarnos. Entonces, si yo veo al otro o la veo a ella como bajita, oremos por el otro. Oremos los unos por los otros. Eso es lo que Dios quiere. Miremos la familia como Dios la ve. Y hagamos lo que Dios quiere que hagamos. La pareja podrá enfrentar dificultades, pero juntos la van a superar. Y tal vez venga el enemigo a atacar la familia o el matrimonio, pero juntos van a vencer. Porque, hermanos, no podemos ignorar, la Biblia dice que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo contra la familia, contra el matrimonio. Eso no lo podemos ignorar. Y cuando hay un pequeño quiebre en la pareja, cuando hay diferencias, cuando nos dejamos llevar por el orgullo o la soberbia, y entonces decimos, pues no le hablo hoy, y entonces duermen, como les he dicho yo, espalda con espalda, en vez de ser pechito con pechito. Y se levantan al otro día, ya está el desayuno, ya voy, chao, bueno. Y entonces empieza a abrirse una brecha entre los dos. Y el enemigo lanza dardos a la mente de los dos. Pensamientos como, ese no era el hombre para mí, o esa no era la esposa para mí. Yo creo que me equivoqué. Lo mejor es que pruebe con otra persona. O de todas maneras, ¿para qué hago esto? ¿O para qué hago aquello? Si él o ella no valora, no aprecia. Y viene el dardo y siembra otra semilla, ¿no? Y le dice, esto tarde o temprano se va a acabar. Sí. O deja la semilla de, este no va a cambiar. O al contrario, no, ella no va a cambiar. Y nos volvemos en instrumentos de las tinieblas para acusar a la pareja, para menospreciarle, y para, en vez de ser esa catapulta que los empuja, que les ayuda, nos convertimos más bien es en una piedra de tropiezo muchas veces. Y claro, estamos viviendo esa lucha y no nos acercamos para decirle oremos juntos. Y son mensajes que el enemigo envía y que comienzan a trabajar. Pero amados, por encima de lo que pensemos y de lo que la gente nos diga o lo que la mente nos diga, Jesús dijo, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pastor, pero es que yo creo que yo me equivoqué con ella. Pues ahí se toca aplicar la frase de ese pastor. Si Dios se la dio, disfrútela. Si usted se la consiguió, aguántesela. Y ore harto por ella.
porque Dios hará un milagro a su tiempo. Dios hará un milagro. Por encima de lo que digan los hombres, Dios dice: el que haya esposa, haya el bien. La palabra del Señor dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. La Biblia dice: mujeres, respeten a sus maridos. Mire, hermano, cuando en el hogar cada uno cumple con su parte, Dios derrama bendición. Y Dios dice: para el que cree, todo es posible. Luego, si tú crees y oras a Dios, Dios hará un milagro en tu casa. Y en tercer lugar, la familia necesita caminar con Dios. La familia necesita caminar con Dios. Vamos por favor a Eclesiastés 4, leamos el versículo 12, pero ahora sí vamos a hacer énfasis en la segunda parte. Eclesiastés 4:12 dice: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El hogar, compuesto por un hombre y una mujer, por dos, requiere que el tercero sea Jesucristo el Señor. Que Él esté en medio, que Él tenga gobierno y señorío en la casa. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por la rabia y decimos esas frases que hieren al otro? Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Decimos esas frases que le dan autoridad al enemigo para dañar el matrimonio, para atacar la relación de pareja. Cuando se daña el canal de comunicación, el enemigo entonces comienza a abrir esa brecha, esos espacios, y entonces quedan en el corazón ofensas sin arreglar, resentimientos, incomprensión. Y de pronto un día nos acostamos y oramos y el Espíritu Santo viene y nos habla. Y nos habla de la dureza y del orgullo del corazón, porque eso fue lo que Jesús dijo: por la dureza de vuestro corazón. Y nos cuesta trabajo, amados hermanos, aceptar que somos duros de corazón. Nos cuesta trabajo aceptar que la mayoría de las cosas salen mal en la casa porque somos soberbios. Nos dejamos llevar por eso, porque somos egoístas. Y por eso a veces tomamos esas decisiones radicales y no importa lo que diga ella, lo que digan los hijos o si es ella, porque a veces hay matrimonios que tienen tergiversado el orden de Dios. Entonces hay matrimonios donde la que manda es la mujer y el esposo también habla, pero siempre dice: sí, señora. Y yo con esto no estoy diciendo, y ustedes saben lo que yo enseño, hermanos, el hecho de que el hombre sea cabeza en el hogar no quiere decir que tiene el derecho para menospreciar, maltratar, ofender o menospreciar a su esposa. De ninguna manera. Debe tratarla como a vaso frágil. Pero la esposa tampoco debe gobernar a su marido. Eso enseña la Biblia. Y cuando nos dejamos llevar por el orgullo y la soberbia, entonces no pedimos perdón. A veces hasta somos tremendos y decimos: ya pedí disculpas. Como que nos sentimos mejor pidiendo disculpas, ¿no? Es necesario pedir perdón. Y cuando no hacemos eso, hermano, eso obstaculiza el diálogo sencillo, sincero, y las cosas empeoran. Si usted ve, ¿usted alguna vez ha visto a su esposa durante un día alegando? Se le quiebran 3 platos, alega con todos, hasta el perrito de la casa sufre. ¿Ha visto usted eso o no? ¿Sí lo ha visto? Bueno, entonces, ¿qué debe hacer el esposo? El esposo tiene que ir agarrarla por la cintura, abrazarla, decirle que la quiere, que la ama, y le da un beso de eso, así de como de cuando ya se estaban casando. Y le dice: mi amor, usted es la bendición que el Señor me dio, y yo la amo así como usted es. Y ellas se ponen como gelatina.
papi. Y le aseguro que la atmósfera de la casa cambia. La atmósfera de la casa cambia. La mujer necesita amor. Y Dios nos usa a nosotros para darles amor. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo que ir a la presencia de aquel que es la fuente del amor y decirle: Señor, lléname de ti para hacerlo bien. Y si ella ha entrado en su crisis de complejos, de la depre, y no puede manejar bien las cosas, ¿qué tiene que hacer? Ir a Dios también. Ir a Dios. Un matrimonio exitoso es porque ambos ponen de su parte. Así que permitamos a Dios entrar en nuestro hogar, entrar en nuestro matrimonio. Permitamos que Dios nos dé su consejo. Permitamos que Dios fortalezca el amor. Mire, aún, hermano, en la vida de pareja, en la vida íntima, si las cosas no están funcionando, Señor, ayúdame a amar a mi pareja. Aún en esa área, Señor. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Claro que sí. Señor, ayúdame a ver la hermosura de mi esposa. Señor, ayúdame a ver a mi esposo como ese Superboy. Ayúdame, Señor, a amarlo como Él es. De los pies a la cabeza, amarlo como tú me lo diste. Hermano, Dios nos creó y quiere lo mejor para nosotros. Y cuando ese hogar depende de Jesucristo y mantiene unido allí porque depende de Cristo, es como cordón de 3 dobleces, que no solamente no se rompe, sino que soporta mayor peso. Entonces Dios dice: este cordón soporta, pongo más peso de gloria en ellos, pongo más de mí en ellos, pongo más bendición de mí en ellos, porque pueden soportar. Amén. Sus hijos no son un problema, sus hijos son una bendición. Sus padres no son un problema, son una bendición. Su familia es un tesoro que Dios envió del cielo. Y si las cosas no han estado funcionando bien, pues Dios lo trajo esta mañana para que reflexionara. Y si usted es un joven y aún está soltero, pues Dios le está enseñando cómo deben ser las cosas. Yo le invito a cerrar su Biblia.